Buenos días, buenos días. Buenos días, bienvenidos a esta emisión de hoy, martes 10 de mayo, de Cuarto Poder. Buenos días, Flor, atrapada en el tranque. Buenos días desde el tranque de Villaporras Bueno, y de Coco del Mar. sí, hombre, salieron a protestar camioneros por el alto precio del diésel y han causado un tranque descomunal en las principales arterias de la ciudad capital. Y sigue el paro en Colón. Es un peligro no poder ir ni para adelante ni para atrás. Cualquier emergencia médica, ya lo hemos visto en protestas anteriores. Esto es un verdadero problema. El problema más allá de la protesta es la falta de entendimiento del problema. Es que no se entiende que no es tan sencillo de solucionar como que llegue alguien con buena voluntad y lo resuelva. Y por otro lado, ¿dónde están las autoridades? Es lo mismo que está pasando en Colón. Y lo mismo que ha pasado ya varias veces, o sea, las autoridades están totalmente ausentes. O sea, por lo menos para llegar al lugar y decir, no lo podemos resolver, pero le explicamos por qué, la gente se siente súper abandonada. Sí, Pablo. Realmente yo no entiendo cuál es la estrategia del gobierno. Flor, lo más curioso en el caso de Colón es que un diputado oficialista, Jairo Bolota Salazar, estaba del lado de los que protestaban. O sea, eso para mí es como, míralo, ahí está megáfono en mano, eso es como surrealista. Y eso no lo entiendo, Guido. ¿No? Yo no lo entiendo, o sea, yo no lo entiendo. Entrevisté a los dirigentes esta mañana de la protesta en Colón y le preguntaba eso y ellos tampoco lo entendían. No. O sea, ¿cómo es posible que tú estés quejándote del gobierno siendo y tienes un diputado del gobierno ahí? Un diputado oficialista del gobierno. Sí, eso yo nunca lo había visto. Que está corriendo para cargo de consejo directivo del partido que oficialista. Lo acaba de ganar. Así es. Colón, sí. Y entonces es el que encabeza megáfono en mano la protesta. Tú me vas a decir que el diputado que es CDN allá en Colón no tiene la fuerza para poder buscar soluciones a los problemas de Colón. No me cámbiame esa historia. Sí, no. Eso lo allegado y cercano que es el Alex Lee, que es el alcalde y que no ha aparecido. Y que también es del PRD, por cierto, no es de otro partido. ¿Ah? Sí. Es del PRD. Está missing in action, sí. Alex Lee. Pero lo que le decía a Guido, a Tenógenes, es que me parece increíble dónde están las autoridades. No, brillan por su ausencia. Ahí están en la protesta, eso es lo que estoy diciéndote. Las autoridades están en la protesta, o sea, no están del lado de los antimotines, están del otro lado. Tienes a una ahí, que está desubicado y que no es la primera vez que hace esto mismo. Ojo, Flor, pero es que esa una tiene influencia. Esa una tiene, es que no estamos hablando de cualquier persona, o sea, estamos hablando de un diputado con influencia, por favor, hombre. Sí. No, o sea, aquí hay algo raro en esa protesta. Muy raro. Y bueno, y en la que quedó atrapada Flor, que es por el alto precio del diésel de los camioneros, pues como dice Flor, no se entiende que la causa del problema no la pueden resolver las autoridades panameñas. Puede hacerse una especie de sacrificio fiscal para mitigarlo, pero ese sacrificio fiscal implica que se van a desatender otros temas. En el caso del diésel y de las gasolinas. Es que alguien me recordó esta mañana. Ese impuesto, que dicen que se sacrifiquen los 60 centavos de la gasolina y los 25 del diésel, eso subsidia el tanquecito de gas. Exactamente. Entonces, y yo no veo que este gobierno vaya a eliminar ese subsidio. No. O sea, si no ha resuelto lo del seguro, ¿tú piensas que va a eliminar ese subsidio del tanquecito de gas? No. ¿Estás loco? Que además se usan más tanquecitos de gas en las casas de personas de sectores vulnerables que vehículos. Entonces, es difícil, es difícil. Yo no voy a entrar en la profundidad si se necesita o no el subsidio, la verdad. O sea, si ese subsidio no existiera y el tanquecito no estuviera en 5, o sea, las personas tendrían que pagar $25 por cada tanquecito de gas. $25, $30, que es más o menos el precio real de ese tanquecito. O sea, mira los niveles. Sí. O sea, las diferencias y lo que cuesta, $120 millones al año. O sea, es difícil ese subsidio. Es un billete. Claro. Bueno, oye, vieron que finalmente, y por presión, como lo titula un rotativo de Nacional Hoy, por presión ciudadana, las autoridades finalmente dieron un informe, por lo menos las del Ministerio Público, de cuántas personas desaparecidas hay. Son 46. Que es bastante. 29 hombres, 29 hombres y 17 mujeres. Es bastante. Es bastante. Así que no estamos hablando aquí de una leyenda urbana. Son números reales del propio Ministerio Público. Sí. Son 3 por mes, porque es en un año y son 46. Son más o menos 3 por mes. Casi 4. Y hay de todo allí, lo dijo el propio Ministerio Público. No solamente lo que dijo el ministro de Seguridad el fin de semana. Yo creo que esa es la data dura, la que hay, la del Ministerio Público.
Ayer hubo otro caso nuevo, ¿no? Sí. Oye, Flori, nada, te veo que estás parado o te estacionaste. Parqué, porque imagínate entonces. Ahora, esa protesta que sale aquí en Panamá, ya insisto, va a la par de lo que está pasando en Colón, pero parece como que no tienen conexión, parece, porque la de acá tiene que ver con lo de... lo mismo, pero me parqué aquí en una plaza porque, digo, no se mueve atrás, entonces prefiero ya parar aquí para poder pensar y no... Además para que estés pendiente bien y no manejando y en Zoom al mismo tiempo. Oiga, y vieron que a la ministra Maruja Gorday de Villalobos le fue muy mal ayer en su diálogo, intento de diálogo, conversación, qué sé yo, en Arraiján, ¿no? Con los padres de familia. Le tiraron arroz. Oye, le tiraron arroz y la abuchearon y le dijeron mentirosa y de todo, ahora, ¿no? O sea, yo también sobre eso tengo mis dudas, porque revisé una publicación. Y yo tengo algo que coincido creo que contigo, antes de que lo digas, porque realmente, primero esa de tirar arroz, cuando estamos hablando de que hay tanta necesidad, a mí eso me choca horrible. Sí. Eso primero. Y segundo, esto habla también de la gente que protesta y de la forma que protesta. Lo que hablábamos ayer de ejemplos que dejan clara que la sociedad está mal. Y esa manera de protestar no es la que es. Ella tuvo que salir de ahí escoltada por policías, siendo la ministra de Educación. Ahí está en la pantalla, para los que nos están viendo por televisión. Y miren eso. Escoltada por policía de la ministra de Educación porque le tiran arroz. Ahora, o sea, ¿dónde están también las prioridades de los papás? Y además de eso, Flor, lo que me llama la atención es que vi una publicación de la Oficina de Administración del FESE, en donde el colegio que menos plata tiene, allá en Arraiján, en cuanto al Fondo de Matrícula y de Bienestar Estudiantil, tiene $17,000. Y el que más tiene supera los $300,000 en fondos del FESE. ¿Por qué razón no se está utilizando ese dinero para solucionar los problemas? Y estoy hablando específicamente de 12 escuelas de allá de Arraiján. Al 30 de abril del 2022, para que tengan una idea, por ejemplo, el Centro Básico General Estela Sierra, que es uno de los de las protestas, tiene acumulado entre Fondo de Matrícula y Bienestar Estudiantil para utilizar para inversión y para resolver estos problemas $275,000. Imagínate. ¿Por qué no lo gestiona y lo utiliza? Y esta es mi pregunta. Entonces, ¿será que la burocracia es de tal nivel de lentitud que impide eso? Porque yo veo que hay otros colegios que están impecables. Sí, el IPT Fernando del ESEPS tiene $324,000. Estela Sierra. Estela Sierra. La Reina Torre de Araúz tiene $150,000. Ese dinero, en la de Veracruz, tiene $175,000. O sea, ¿por qué no están utilizando esos fondos? Aquí hay un problema de gestión. ¿O será que los directivos de las escuelas, los administrativos no saben utilizar los fondos? Hay un problema de burocracia. No sabemos, pero algo está pasando porque plata no es. Plata no es, ahí está la plata. Y te das cuenta, Atenógenes y Flor se dan cuenta que hay escuelas que están impecables. Yo, por ejemplo, conozco y pongo siempre de ejemplo la escuela República de Alemania en el distrito de San Miguelito. Esa escuela da gusto visitarla. ¿Pero por qué? Porque hay una directora al frente que gestiona y que está pendiente de todo. Y que incluso recibe donaciones de empresas privadas, ¿no? Sí. Y esa escuela es realmente una escuela modelo. Entonces, explícame cómo la de San Miguelito o la de la 24 de diciembre pueden hacerlo y la de Arraiján no. O sea, ¿por qué? Porque todas las que estoy describiendo son escuelas de Panamá Oeste. O sea, en la regional de Panamá Oeste está ocurriendo eso. Debe haber un problema de fondo y tiene que ver con gestión más que con plata, porque la plata está allí. Así que siempre en el fondo en muchas de estas cosas ya comienza a arrancar la política, por cierto. Mañana, y aquí lo adelanto, va a darse el lanzamiento del primer candidato a la presidencia de la República del 2024. Mañana se da el primer lanzamiento. O sea, que ya arrancó la política. Lo estamos viendo en Colón, cuando el propio diputado del partido de gobierno está protagonizando las protestas. Lo estamos viendo en Arraiján y vamos a comenzar a verlo en diferentes... Y esto para separar las cosas, ¿no? Porque aquí debemos ser objetivos en este programa, ya que aquí los políticos no nos van a meter nuestro gol, sino que hay que tratar de orientar a la comunidad como son las discusiones, más allá del populismo.
Hay que ir a la realidad de los hechos. Y si bien es cierto que hay problemas en muchas escuelas, también hay que ver cuando la política se mete en muchas escuelas. Y me llama la atención que siendo Panamá Oeste un área igual al resto de las regiones educativas, con fondos para resolver muchos de esos problemas, ¿por qué razón no lo están haciendo? O no saben gestionar los administrativos, o cuál es el problema. ¿Es un problema político que hay en el fondo? No sabemos eso. Pero algo hay ahí. Alguien proponía en alguna ocasión que el tema del mantenimiento de las escuelas, de la infraestructura de las escuelas oficiales, de los colegios oficiales, tendría que ser parte de las responsabilidades de los respectivos municipios. Yo no sé. Eso puede ser. Yo creo que eso sería un inicio de solución, porque es que gestionar en un área apartada, tener que gestionar cuestiones acá en Cárdenas, donde queda la sede central del Ministerio de Educación, no parece muy racional, ¿no? Ponte que se me dañaron 4 puertas, entonces tengo que hacer una gestión con el... O sea, esas son cosas que puede atender el municipio, el alcalde que está más cercano a la escuela y que es parte de su gestión como alcalde. Ese era el gran objetivo que se buscaba con la descentralización municipal, que se ha politizado lamentablemente. Bueno, pero se lograron otros objetivos muy importantes, Atenógenes. Claro, cómo no. Como los gastos de movilización. Los gastos de movilización. Ahí sí estaban al día todos, para los gastos de movilización, y ahora para las campañas de las elecciones internas también están al día, porque todos están quejándose por eso, de que le están dando a través de la oficina de descentralización el financiamiento que requieren cada uno de los municipios, obviamente, del partido de gobierno, ¿no? Ahora que le corresponde al PRD, pero cualquiera que venga en el futuro. Oye, ayer leí a alguien, hablando ahora de alcaldes, ayer leí a alguien que decía, bueno que agarraron al Quemagatos, ¿no? Pero y al alcalde de Arraiján, que está prófugo hace no sé cuántos meses ya. No lo han agarrado. Error. Hay un error en el sistema. Errorcito. Sí, un pequeño error, Flor, un pequeño error. Chuleta. Pero está el del famoso Matagato, ese sí, está bien. Es cumplir la ley, es el tema. Ya quedó aprendido en Chiriquí. Ya quedó aprendido, exactamente. Ya sea por ignorancia o por mala actuación o por maldad pura, porque de una persona que hace eso es maldad pura. Ignorancia, que hay que hasta la persona más ignorante, si tiene algo en la cabeza, sabe que uno no puede quemar vivo a un animal. Lo que ocurre es que me refería a la ignorancia en la ley, porque mucha gente piensa que todavía pueden hacer ese tipo de cosas. O sea, ya claro, la ley te condena, obviamente. Tipificado como un delito. Así es. Así que... Oye, y en el PRD, ¿qué ha pasado con este tema de... ¿Se acuerdan que este fin de semana Benicio Robinson ya iba a avisar a quién iba a publicar, oficializar su apoyo para la Secretaría General del PRD? Eso no sucedió oficialmente, aunque, no sé si ustedes manejan la misma información, ya se cuadró con Rubén de León, que es el candidato de gobierno. Yo también tengo la misma información, por lo menos es lo que está sonando. No lo han oficializado, pero dice que por ahí viene la oficialización, Flor. Parece que es así. Todo indica que es así. Va a ser una jugada estratégica, así como la del Toro. La del Toro. Sí, apoyando a Gaby Carrizo, si es candidato. Si es candidato. Sí, en este momento, insistimos, en este momento. Y además, ya te digo, todo queda en familia, Flor, todo queda en familia. Son diputados. Llámalo diputado del Parlacén o lo que tú quieras, pero son diputados. Ya te digo, aquí el que está fuera del baile es Pedro Miguel González como secretario general del PRD. Oye, porque ya no es diputado. Y por cierto, hoy... Pero habrá que ver quién tiene más fuerza adentro del PRD. Yo te lo digo. ¿Tú crees que...? La chequera. Obvio, Flor. Emma, ¿tú piensas que no? Me equivoco. Ojalá me equivoque de aquí al lunes. Ojalá me equivoque. No. Yo no pienso que te digo. Yo estoy clara que la chequera va a tener el control de ese partido el domingo. Oye, por cierto... La pregunta es la chequera de quién, porque esa chequera es nuestra. Sí, claro, no, por supuesto. Sí. El balance es contra el Estado y el Estado somos todos. Por cierto, hoy 10 de mayo se conmemoran 33 años de la gesta civilista ustedes recuerdan aquella caminata, caravana que hicieron los candidatos de la ADO en protesta por la anulación de las elecciones de mayo de 1989 y fueron interceptados por los batallones de la dignidad a la altura del Parque de Santana. Ahí fueron agredidos,
Ahí hubo muertos, heridos, le dieron una varilla en la cabeza a Guillermo Endara Galimani, el escolta de Billy Ford resultó muerto. Billy Ford salió ensangrentado en las portadas de los principales medios de Estados Unidos con su guayabera blanca teñida de rojo. Bueno, hoy... Fue ensangrentada. Sí, hoy se celebra... No, y el titular de Time, por ejemplo, creo que fue Time, sí, terrible, ¿no? Decía democracia al estilo panameño o algo así, o política al estilo panameño. Terrible. Bueno, hoy hay una conmemoración, una misa de acción de gracias en la Iglesia del Carmen a las 6 de la tarde. Y después están invitando los organizadores en conmemoración especialmente de las acciones de Billy Ford a una cena en un hotel cercano ahí a la Iglesia del Carmen. Así que, pero hoy esa es una fecha que hay que no hay que olvidar, ¿no? No, y que muchos les gustaría olvidar, ¿no? Sí. Muchos les gustaría olvidar, pero creo que no podemos olvidar nuestra historia. Es parte importante de esas decisiones que estamos tomando. Para que no nos pase lo de Filipinas. Sí, exactamente. Filipinas está viviendo esa realidad. O sea, es increíble, ¿no? Oh, sí, Ferdinando Marcos, hijo. Increíble. El hijo de Ferdinando Marcos, sí. Elegido, pero abrumadoramente como presidente, 33 años después de que el papá fue sacado del poder por abusador. Eso está pasando en el mundo entero, los extremos. O sea que no somos los únicos que olvidamos rápido, pues. No, el mundo, el ser humano como tal. El ser humano realiza y comprende lo que tiene en su memoria corta. Es decir, lo que ocurrió en la mañana o en el día anterior. No, aquí no nos podemos ir en una memoria corta ni siquiera de un mes. Porque si no es por ti que pones los escándalos mes a mes, ¿verdad, Flor? La gente no se acuerda de las cosas. Sí. Es más, cuando los pones ya nadie se acuerda. Cada vez ese hilo está más largo. ¿Estamos en qué mes? ¿En mayo? Mayo. Ajá. Los de mayo van ganando, o sea, estamos al día 10 y hay como ya la misma cantidad de escándalos que el mes pasado completo. Imagínate, ese hilo de Flor cada vez va a ser más largo. Claro, vemos lo que está pasando en Colón. O sea, al gobierno que hizo las promesas en noviembre se le olvidó lo que prometió. Terminaron peleando, según la propia versión que tiene el organizador de estas manifestaciones, la Contraloría con el MIBIOT, y al final no se pusieron de acuerdo, y eso empantanó toda esa serie de promesas. Hasta noviembre valían las promesas del gobierno anterior, de Juan Carlos Varela, que no se cumplieron tampoco. Pero ya de noviembre para acá, ya no vale recordar lo que no hizo Juan Carlos Varela. Ya en este momento están corriendo las de este gobierno. Ya está como quemadita, ¿no? Claro. Ya están corriendo las de este gobierno que fueron que se dieron en noviembre y que tampoco se han cumplido 6 meses después. Eso es lo que está pasando en Colón. Y eso lo estamos observando. Por eso que la gente se le olvida. Si a los propios involucrados de la promesa se le olvida lo que prometieron. Imagínate. Oye, ahí me escribieron que mencionara el nombre de la persona fallecida en los actos del 10 de mayo, en la agresión. Era el conductor de Billy Ford, Alexis Guerra. Alexis Guerra, exactamente. Alexis Guerra, bueno, que fue víctima, no solamente, lo que pasa es que lo más notorio a nivel global en ese momento fue la agresión al ex vicepresidente Guillermo Ford, pero también agredieron al expresidente Guillermo Endara y también fue más persiguieron. Mediático, claro, fue más mediático y persiguieron a Ricardo Arias Calderón. O sea, a los tres. Fue una protesta muy singular, ya que era una protesta pacífica y fue en el histórico Parque de Santa Ana donde estaban los batallones de la dignidad, cuyos muchos dirigentes todavía andan pululando por allí, sí. Y que organizaron esa manifestación. Estoy diciendo que fueron ellos. ¿Tú le estás pagando el salario, oíste? Sí, todos. Para que recuerdes. Fueron emboscados los dirigentes del lado civilista y agredidos. Y en el video... y a ciencia y paciencia de la policía, que estaba ahí, claro, pero que no intervenía. Porque en esa época habían fuerzas paramilitares que actuaban en sustitución de lo que no podía hacer la policía, entre comillas. La policía podía hacer lo que le daba la gana en ese momento. Las fuerzas de defensa hacían lo que le daba la gana. De hecho, a Billy Ford lo metieron en un patrulla y se lo llevaron, después de haber sido agredido. Claro. Ante el hecho de que estaban todos los medios internacionales reportando eso, no les quedó otra que a 24 horas después liberarlo, porque la presión internacional fue muy grande y ni Noriega podía con esa presión internacional. Hay videos interesantes que hay que recordar que están recorriendo hoy las diferentes redes de ese momento. Declaraciones interesantes de algunos funcionarios de la época que les valía muy poco lo que estaba sufriendo el pueblo. Declaraciones interesantes del ex general Manuel Antonio Noriega están recorriendo por ahí, cuando él mismo hablaba que a los que metían preso, Guido, tú te recuerdas esas declaraciones, Noriega se burlaba de las personas que metían presas,
porque dice que apenas que tú los detenías, así decía Noriega en su momento, inmediatamente comenzaban los problemas del corazón. Él se burlaba de eso en el año 1987, cuando se dio el Viernes Negro. ¿Y después no pidió, cuando estaba preso, salir por enfermedad? Así mismo, porque la historia es cruel con muchos de estos personajes. El karma. La fuerza del karma. No quisiera llamarlo karma o no, pero es la misma historia la que termina condenándote y tus palabras te condenan al final. Entonces, eso le pasó a Manuel Antonio Noriega en su momento. Terminó siendo condenado por su propia palabra. La gente piensa que será eterna en los cargos y el poder será eterno. ¿Y el poder pasa? Vamos a un cambio y regresamos con más y con nuestra invitada del día de hoy. Seguimos aquí en Cuarto Poder. Flor, parece que ya encontraron unos videos de la época de mayo del año 1987. Fue en el 87, Guido, ¿no? No, mayo del 89. Estamos hablando de mayo del 89. 10 de mayo del 89. Sí, ahí está parte de esa historia que se vivió el 10 de mayo de 1989. Específicamente hace 33 años de esto. Y yo creo que se puede escuchar. Vamos a ver si se puede escuchar. No tiene audio. Bueno, ahí le gritaban improperios a la terna presidencial del lado civilista por parte de los batalloneros. Como dijimos, fueron interceptados. Era una protesta que pretendía llegar hasta la Plaza Catedral, pero fueron interceptados en el Parque de Santa Ana por los batallones de la dignidad, que con varilla en mano, palos con clavos, etcétera, todo tipo de armas e incluso armas de fuego, porque Alexis Guerra fue herido mortalmente por un arma de fuego. Alexis Guerra, el conductor del entonces candidato a segundo vicepresidente Guillermo Ford Boyd. Así que eso es historia patria, que hay que repetir para no olvidarla. Sí, hay que repetir para no olvidarla. Eso no debe volver a suceder nunca jamás. Y nadie se puede disgustar por eso, porque esa es la historia. Esa es la historia. O sea, me vas a decir que ahora vamos a negar que existió Manuel Antonio Noriega, que hubo una dictadura militar, que hubo una invasión, que hubo 30 años en donde no hemos hecho mayor cosa para poder solucionar todos los males que aquejaron al país antes de la invasión. Esa es la realidad. O sea, y el que diga que no, simple y sencillamente nos limitamos a las estadísticas. Que estamos mejor económicamente que hace 30 años, es cierto. Sí, claro. Pero en libertades, en derechos ciudadanos, en muchos casos hemos retrocedido. Y estamos todavía discutiendo temas que supuestamente eran parte de ese pasado que nadie quiere ver. En ese momento se debatía la democracia, la justicia y la libertad. La justicia todavía hay materia pendiente aquí. Todavía el tema de la justicia sigue siendo materia pendiente. Es de los tres postulados que se promovían por parte del lado civilista, que eran libertad, justicia y democracia. Pues libertad, digamos que hemos obtenido la libertad con las deficiencias típicas de un sistema imperfecto, pero hay libertad. Democracia, pues más mal que bien, aunque cuestionado últimamente el árbitro de ese torneo electoral, mal que bien cada 5 años tenemos un torneo electoral transparente. Y se respetan los resultados. Con resultados que se saben a las 9, 10 de la noche y que se respetan los resultados, por lo menos a nivel presidencial, con algunas disputas en temas circuitales. En vez de usar herramientas de trabajo rígidas, puedes usar Monday. Se metió un audio. Un audio, exactamente. Bueno, pero en justicia sí tenemos esa tarea ultra pendiente. Y la justicia es el pilar, yo diría, que fundamental de un sistema democrático. Porque en una sociedad en donde no se administra la justicia correctamente, donde no se le da a cada quien lo que le corresponde, según los parámetros clásicos de lo que es la administración de justicia, se generan estos otros conflictos, ¿no? Que terminan con cierre de calles, protestas, etcétera. Bueno. Flor, tenemos a nuestra invitada para este día, Flor. Te escuchamos. Flor, no te escuchamos. ¿Tú nos escuchas a nosotros? Parece que tenemos algo de problemas con la comunicación. Parece que tiene apagado el micrófono de Flor. Es lo que estamos viendo. No sé, acá en el estudio. Pero si no, vamos a conversar con... ¿Ya? Ahora sí te escuchamos, Flor. Ok. Ahora sí. Sí, ahora sí le escuchamos. Hola. Leonor. Buenos días. Hola, buenos días. Tenemos a nuestra invitada Leonor Calderón, exministra en aquella época del MINJUNFA, Ministerio de la Juventud, la Familia, el Menor.
la mujer. Es que comenzó etcétera. como un ministerio de la mujer. De la mujer, sí. Y eso después decantó y luego embajadora de Panamá ante no recuerdo si fue ante la OEA o ante la ONU. Si me permite corregir. Sí. Adelante, Leonor. ¿Cómo no, Leonor, claro. Por favor. Buenos días, primero, muchas gracias. No, efectivamente yo no fui embajadora de Panamá, no he sido embajadora de Panamá en ningún lado. Yo en los últimos años, casi por 13 años, he sido funcionaria de Naciones Unidas en varios países del Fondo de Población. Hubo una oferta de designación ante la Embajada de Panamá en Naciones Unidas. Fue en el 2019, pero no se concretó, nunca se concretó. Simplemente yo cuando me hicieron la oferta dije que después de estar tantos años fuera del país solamente aceptaría algo, que yo no estaba apurada por irme a ningún lado ni por hacer maletas, que si era un lugar donde yo sentía que podía dar un valor agregado, lo podía valorar. Y claramente Naciones Unidas era un lugar donde yo pensaba que podía dar un valor agregado porque conozco muy bien la organización, he sido funcionaria de ella por más de 10 años. Entonces, efectivamente acepté, pero ese nombramiento finalmente no pasaron más de 5 semanas y yo tomé la decisión de que no se continuara ese proceso, porque no me interesaba tener un nombramiento que no tuviera el beneplácito de todo el que lo tuviera que tener, y tampoco a estas alturas de mi vida un nombramiento forzado no era algo que me motivara ni me moviera absolutamente para nada. Así que yo tomé la decisión de dar un paso al lado y decir que por favor no se continuara con ese proceso. Así que he seguido en Panamá colaborando con empresas consultoras y siguiendo mi vida independiente. Leonor, una pregunta a raíz de la alerta, alarma, qué sé yo, cómo llamarlo, digámoslo así, sensibilización a través de redes sociales por la desaparición de un número plural de mujeres, que ahora finalmente con la presión ciudadana las autoridades, por lo menos el Ministerio Público, se pronunciaron diciendo que en el último año son 46 personas desaparecidas, 29 hombres, 17 mujeres. Quisiera su apreciación sobre esta situación. Sí, muchas gracias. Mira, efectivamente ha sido muy positiva la presión ciudadana y la labor que han ejercido los medios de colocar el tema en el debate público, porque es un tema muy grave y no es la primera vez que se viene señalando. En una revisión rápida simplemente de los medios, ¿no? Sin necesidad de irnos a la información del CIE, que es el Sistema de Información del Ministerio de Seguridad, que es bastante bueno, dicho sea de paso, hay una información válida. A lo mejor se falla en la comunicación, en cómo se traslada esto a la población. Es muy fácil encontrar casi que desde el 2012, 2014 y muy frecuentemente en los últimos años noticias sobre mujeres víctimas de trata que son rescatadas en Panamá. Mujeres y personas, mayoritariamente mujeres, pero también se han rescatado hombres. De los últimos años tenemos, mira, muy rápidamente te puedo decir, en el 2017, en una fecha se rescataron 18 mujeres, en otras se rescataron 37. En el 2018, 30 víctimas de trata y en otra operación se rescataron 25 mujeres víctimas de trata. Entre 18 y 23 años son los riesgos y han habido mujeres de todas las nacionalidades, mujeres colombianas, incluso extracontinentales. En uno de los operativos del 2020, si no me equivoco, había una niña que venía de Camboya, una menor de edad que venía de Camboya, pero mujeres de Venezuela, de Colombia, de Cuba, de Nicaragua, de República Dominicana. Y en algunos de los casos había una u otra panameña. En un foro de trata que hubo en el 2020, en medio de la pandemia, levantamos la alerta de que por la situación económica que había en Panamá, Panamá que siempre había sido un territorio para el tráfico de la trata de personas, el tránsito de la trata de personas, teníamos el grave riesgo de dejar de ser solamente un país de tránsito, lo cual para nada es bonito, pero convertirnos en un país de origen de las víctimas de trata. No sabemos qué ha pasado con estas 17 mujeres de las cuales se tiene un registro en el Ministerio de Seguridad desaparecido,
Pero sin duda esta es una hipótesis, porque cuando vemos por Panamá transitar el número de migrantes que están transitando, de migrantes irregulares, el año pasado 134.000, más que en toda la década anterior. Cuando vemos esas cifras, los que hemos vivido en países, y a mí me ha tocado trabajar en El Salvador, en Guatemala y en Honduras, lo que hemos vivido en países donde estos son fenómenos cotidianos, regulares y casi que normalizados, es muy terrible decirlo en la sociedad. Sabemos que el tráfico, la migración irregular va muy de la mano con crimen organizado, porque todos estos, como los llamen, polleros o tal, las personas que hacen el traslado de las personas que negocian y que lucran con eso, pertenecen a una de las modalidades del crimen organizado. El crimen organizado, no nos olvidemos que después de las drogas y de las armas, el tráfico de personas es el negocio más lucrativo del crimen organizado. Entonces es una hipótesis que bien se vale ventilar, y lo que sí es totalmente válido, necesario y urgente es levantar la alerta y la urgencia, porque es terrible que las sociedades, sobre todo, normalicen la desaparición de una persona por la razón que sea, porque hay varias cosas: el derecho de ellas a poder transitar con seguridad a lo ancho y algo del territorio nacional, todas las personas, hombres y mujeres, pero las mujeres que se encuentran en una situación de vulnerabilidad tienen el derecho a ser protegidas de una manera eficiente, de una manera real. Y las familias tienen el derecho a saber qué ha pasado con esto. Así que yo creo que esta alerta es urgente, es necesaria, y ojalá que poco a poco se vayan fortaleciendo las unidades que hay en el Ministerio de Seguridad para poder ir deslindando esto. Ya han hecho operaciones conjuntas con Costa Rica. Hay una operación de la cual hay registro en los medios que se llamó, si no me equivoco, Luz de Vida, algo así, una operación en donde se rescataron muchísimas mujeres en una acción binacional. El hecho de que gran parte de las desapariciones denunciadas hayan sido en la provincia de Chiriquí, que es una provincia fronteriza, levanta una alarma mayor, porque efectivamente en muy pocas horas pueden salir del territorio nacional, si es que ese es el caso. Y el hecho de que sean indígenas es un elemento adicional de alerta, porque son mujeres que tienen, por la condición en que viven, la gran mayoría, una situación de vulnerabilidad, y porque además sale a la luz algo que es muy evidente, que es la falta de institucionalidad, la falta de la presencia de Estado en las zonas comarcales, que es lo que permitiría, por un lado, actuar rápido, pero sobre todo, y creo que debemos estar en este momento, tener acciones de prevención constantes, permanentes y claras para evitar que más víctimas menores o mayores de edad, no importa, caigan en estos procesos. No sé qué opina usted, exministra, sobre las declaraciones que dio el ministro de Seguridad, Pino, generalizando un poquito, relativizando el problema, diciendo que es que hay muchas mujeres de estas que se van con sus parejas. Muy lamentable, muy lamentable. Eso equivale casi que a decir que una mujer que está en un bar a las 3 de la mañana, no importa que la violen, si total ella estaba ahí para que la violaran. O incluso que alguien viole a una mujer que ejerce la prostitución. O sea, eso realmente tampoco, siempre es violación, no importa quién sea la persona, no puede ser eso. Y me parece muy grave que una autoridad trivialice lo que puede haber ocurrido en el caso de una desaparición de mujeres. Y este tema de que cualquier mujer que se va es porque se fue con una pareja, porque se fue con un novio, porque ella se quiso ir, a lo mejor hay casos de eso, puede ser que hay casos de eso, pero la familia tiene derecho a saber. Y si no es el caso, tiene el derecho de que las autoridades se interesen por su condición y se interesen por buscarla. Nos decía, y si es una persona que fue mayor de edad, también habría que ver por qué lo hizo, si hubo un caso de abuso. Exactamente, porque además, yo te puedo decir, en México, donde tuve que trabajar estos temas, hay una táctica
que usan los traficantes, sobre todo con las menores de edad, porque son las más fáciles de engañar, que llegan incluso a enamorarlas y ofrecerles todo y decirles, yo te espero en este lugar, tal. Nunca más lo ven. Cuando llegan al lugar no está esa persona, sino otra que les dice, fulano me mandó a buscarte, y hasta ahí llegó su vida de libertad, y hasta ahí llegó todo el sueño que tuvieron en un momento. Esa persuasión es muy complicada. En el caso de las menores de edad claramente es un delito, pero en el caso de los adultos yo creo que lo que planteas es totalmente cierto. Si bien la persuasión, no sé, perdón, no soy abogada y no sé si está debidamente tipificada esa persuasión malignamente intencionada, y realmente eso dificulta los procesos, pero igual hay que verlo porque estas ofertas en un momento de desesperación económica a una mujer de un puesto de trabajo, que entiendo que es un denominador común en algunas de las personas desaparecidas que salieron a una entrevista de trabajo, es realmente muy preocupante. Entonces, y otra cosa que es muy grave es que cuando estas redes entienden que es fácil y que no tiene ninguna consecuencia para ellos desaparecer una persona, entramos en una escalada que realmente no tiene fin. O sea, yo quiero comparar esto con México, que está haciendo acciones desesperadas para poder tratar de identificar los decenas de miles de cuerpos que tienen sin identificar y las decenas de miles de personas reportadas como desaparecidas. Entonces, no puede ser realmente que esto se deje pasar. Yo entiendo que la alerta ciudadana ya ha puesto más en movimiento aún a las autoridades. Yo quiero entender que se ha venido haciendo algo y que en donde se ha fallado es en comunicar a la población y a los medios cuál es el avance de estos procesos, pero creo también que es totalmente lícito el interés de la población en conocer el avance de estas investigaciones que se vienen realizando. Ahora, por lo visto, ya sí hay una estadística, ya sí hay información oficial, y nos llama la atención, Leonor, y aquí lo criticábamos ayer, que no hay visibilidad sobre este tema, si no es por una joven, que ayer la tuvimos en el programa, quien deja y que lanza al aire su preocupación por la manera muy superficial con lo que las autoridades estaban hablando de las desapariciones. No hubiésemos tenido ayer una conferencia de prensa. Esa es la realidad. Entonces, como que el tema de las desapariciones no necesariamente está entre las prioridades de las autoridades, y escuchando después hablar al ministro de Seguridad, también no entiendo por qué razón, siendo un número importante en el último año de desaparecidos, no entiendo por qué razón no está entre esas prioridades por parte de las autoridades. No sé qué piensas tú. Yo tampoco lo entiendo, Atenógenes. Yo tampoco entiendo cuál es la razón. Para mí es un tema muy grave, pero a lo mejor es la misma razón por la cual se trivializan muchas cosas de las mujeres. Vivimos en una sociedad patriarcal, esa es una realidad. Y lamentablemente parece que muchas de nuestras autoridades están permeadas por ese patriarcalismo, porque realmente los temas de violencia contra la mujer a veces no son tratados con la debida seriedad que pueden tener que deben tener estos casos. Pueden, no, la tienen, de hecho. Cualquier atentado contra la integridad, la vida y la libertad de las mujeres, y más si son mujeres en estado de vulnerabilidad, tiene que ser resaltada y tiene que ser elevada a un primer nivel. Sí, lo que dices es totalmente cierto, es lamentable, y por eso yo aplaudo la protesta que se va a realizar hoy en la tarde por parte de varias organizaciones, porque sí hay que seguir insistiendo en que estas acciones se tienen que tomar con una prioridad absoluta. Y no solo, ojo, por las mujeres desaparecidas, que claro, por ellas primero, sino por toda la sociedad. Porque Panamá, yo cuando estaba trabajando todos estos años que me tocó trabajar radicada en El Salvador, en Guatemala, en México, yo me llenaba la boca con mucho orgullo cuando veía cosas horrendas diciendo que esto no ocurría nunca en Panamá. Ahora ya no lo puedo decir tanto y esto es muy lamentable. Y ya yo sé que cuando se inician estas escaladas, luego son muy difíciles de parar. Así que es urgente que se tome con relevancia y con toda la urgencia que una situación de estas amerita. ¿Qué precaución, qué cuidados tienen que tener las adolescentes y, si nos están escuchando, mamás de adolescentes?
Primero, si son adolescentes y les ofrecen un trabajo, claro, un adolescente puede trabajar, que nunca vayan sola a la entrevista de trabajo. Que nunca vayan sola a una entrevista de trabajo. Y esto, si no tienen total conocimiento, conciencia y certeza, aunque sean adultas y mayores de edad, ante la situación en que estamos, que siempre se hagan acompañar cuando van a una entrevista de trabajo de una persona que no conocen o de una entidad que no conocen. Y también que tengan un poquito de desconfianza, que tengan desconfianza en estas personas nuevas que se les acercan, inclusive con fines de seducción o de cortejo, que sean desconfiadas, que comiencen a ser desconfiadas y que tengan todas las precauciones del caso. Y una regla de seguridad básica que se ha repetido muchas veces, que cuando vamos a cualquier situación, alguien, tus padres, tus amigos o tal, que vamos a encontrarnos con una persona que no conocíamos antes, tiene que saber de tu paradero. Porque realmente son medidas que hay que tomar. En esto yo quisiera entender que en la provincia de Chiriquí se han tomado algunas medidas especiales. Creo que las zonas de frontera tienen que tener una alerta muy particular con esto, por ser la provincia de Chiriquí el origen de la mayoría de las últimas desapariciones. Una pregunta. Una de las respuestas, digámoslo así, estatales a la problemática parece ser la creación de un Ministerio de la Mujer. Eso por sí solo puede servir para aminorar, digámoslo así, esta amenaza que hay por todo lo que usted ha notado de que nuestro país pues, ha sido un país de paso, nuestra posición geográfica, nuestros vecinos, etcétera, o se apuesta solo a más burocracia. Mira, yo tengo que decir que ojalá que esta nueva institución, que yo en lo personal creo que es absolutamente necesario elevarle el rango a la institucionalidad que atiende los problemas de las mujeres. Te puedo decir, el Instituto Nacional de la Mujer en Panamá tiene, si uno ve la ley que lo crea, tiene una serie de competencias que lo pone entre las instituciones de ese tipo de América Latina que tienen un mayor nivel de responsabilidades. Pero sin embargo es la que menos presupuesto tiene y la que tiene un menos nivel jerárquico. Un Ministerio de la Mujer es importante siempre y cuando sea una entidad profesional con los recursos y las competencias adecuadas para tratar de cerrar la brecha que tienen las mujeres para poder integrarse de mejor manera a la producción nacional, a la vida nacional y al ejercicio pleno de sus derechos. Entonces, hay mecanismos, inclusive la propia ley del INAMU establece que para poder nombrar a la directora se tiene que escoger con una terna de personas que tienen que tener calificaciones muy, muy estrictas, que tengan experiencia en el tema y que puedan estar vinculados. ¿Por qué no promover que todos los cargos directivos de este nuevo ministerio lleven este proceso y sean elegidos por un concurso donde también participa el Consejo Nacional de la Mujer, que son las organizaciones de mujeres de la sociedad civil, como participan ahora de la elección de la directora del INAMU? Hay formas de hacerlo y en Panamá hay muchas mujeres con grandes capacidades y con formaciones muy apropiadas y adecuadas para poder llevar adelante esta tarea. Es absolutamente necesario trabajar el empoderamiento económico de las mujeres, es absolutamente necesario trabajar el ejercicio de derechos para las mujeres indígenas y finalmente lograr, por supuesto, que las mujeres que son el segmento de la población con un mayor nivel de educación puedan aportar adecuadamente a la vida nacional y a la riqueza nacional de acuerdo a sus capacidades. Y eso no está ocurriendo en este momento. Gracias a la licenciada Leonor Calderón por acompañarnos aquí en Cuarto Poder esta mañana, Guido. Sí, muy interesante los aportes y ciertamente ojalá con la creación de ese ministerio, de esa nueva entidad, se termine de completar y de cerrar el círculo de empoderamiento de lo que se requiere para que haya realmente una equidad de género. Oye, Guido, en Panamá, ¿no? más allá de los postulados, ¿no? Guido y Flor, a propósito del 10 de mayo, estamos hablando de un audio de Manuel Antonio. Nuestros oyentes y televidentes son tremendos. Me mandaron el audio de Manuel Antonio Noriega para que a la gente no se le olvide.
Vamos a escucharlo, lo que en su momento decía Manuel Antonio Noriega cuando detenían a todas las personas que protestaban contra la dictadura militar en ese momento. Han estado atacando al gobierno. Esos detenidos que existen, que nos podemos alarmar por los detenidos, fueron los necesarios para desbloquear la situación imperante. Me mandaron el video, pero no está escuchando el audio. Ahora mismo estamos fallando. Nos quedan como 120 detenidos. Es que habíamos hecho referencia a un audio de Manuel Antonio Noriega y me han mandado el audio porque dice que está corriendo por allá en YouTube, recordando esos momentos y ahora que estamos hablando del 10 de mayo. Vamos a una pausa para resolver el problema porque es que nos lo mandó el televidente, así que vamos a regresar en breve, aquí en Cuarto Poder. Hombre, ¿qué cosa? O sea, nos mandaron el audio, nos mandaron el video, pero no se escucha aquí el audio. ¿Qué cosa, hombre? Bueno, cosas. Pero es historia. Cosas de la tecnología. Se salvaron porque había que escuchar lo que decía Manuel Antonio Noriega en esa época. Decía que quedaban 120 presos y que ya habían tenido la consideración para que dijeran que lo desnudaban y todo eso. Sí, hombre, estaba bueno ese audio. Y a un médico presente. Sí. Está buenísimo ese audio, pero bueno, pues con cosas de la vida. Hoy era un día para recordarle, por eso mismo, Flor, hay que recordar a la gente todos los días qué es lo que ocurrió en este país para que no volvamos a pasar por los mismos problemas, para que el autoritarismo, las decisiones absolutistas, nuevamente no sean las que dominen y controlen el país. Ese es el mensaje al final. De eso se trata la democracia, ¿no? Sí. Imagínate, consideración para que no dijeran que los desnudaban. Consideración, no respeto a los derechos humanos, nada, consideración. Exactamente. A nosotros hablamos de derechos humanos hasta hace como 10 años en Panamá, Guido, ¿no? Cuando llegó el amigo Juan Antonio Tejada a la Defensoría del Pueblo, creo que allí por primera vez se comenzó a hablar específicamente de lo que era de la Defensoría del Pueblo. Hace 21 años. Hace 21 años aproximadamente. Hace 21 años. Ahí, tiempo pasa. Tiempo pasa. Ahora sí, ya, mira, antes de terminar. Han estado atacando. Ya se escucha. Ya se escucha. Vamos a escucharlo. Para el cierre. Hoy es 10 de mayo para el cierre. Vamos a escucharlo. Nada más dura como un minuto. Vamos a escucharlo. El gobierno. Esos detenidos que existen, que nos podemos alarmar por los detenidos, fueron los necesarios para desbloquear la situación imperante. Siguiente, nosotros tenemos ahora mismo, nos quedan como 120 detenidos. Lo ponemos a la disposición de la administración. Tuvimos las consideraciones para que no se dijera que se desnudaban, que esto... Tuvimos la consideración que hubiese un sacerdote, hubiese un médico y hubiese un oficial de alta graduación chequeando todo esto y chequeando los cardíacos que aparecen después que están presos. Ahí está, hasta se burlaba de los cardíacos que aparecen cuando están presos. Y la historia al final terminó pagándole porque él mismo fue un cardíaco que después quedó preso. Increíble. Así es la vida. Así es la vida. Bueno. Por eso vale la pena recordar esa. Así es. Ahí está YouTube, no permitan ahí olvidarse. No. Por lo menos no puede sacarlo por ahí un televidente. Muchas gracias a nuestros televidentes y oyentes por enviarnos eso. Bueno, nos vamos. Terminamos el Cuarto Poder de hoy, 10 de mayo. Hasta mañana.